¿Ahora? Va a tardar un ratito, pero... Ahí. ¿Sí? Está. Bueno. Muy buenas tardes a todos. Hermosa tarde, ¿no? No solo buena, pero es excelente. Qué lindo reunirnos, estar... tenemos algunos espacios aquí que, si Dios quiere, pueden llenarse, ¿no? Con otros hermanos más que todavía no están. Pero vamos a estar cantando La única razón de mi adoración. Adoramos muchas cosas. El ser humano es fanático de muchas cosas que no sirven en absoluto para mejorar su vida. Pero cuando conocemos a Cristo, conocemos al Creador del universo, del cielo y la tierra, de nuestras vidas, del pasado, presente y futuro. Es ahí cuando entramos a entender que Él es la razón de nuestra existencia. En sus manos están nuestros tiempos. Entonces, cantemos esto pensando, ¿cuánto de verdad tiene esto? La única razón de mi adoración eres tú, mi Señor. La única razón de mi adoración eres tú, Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Si gustan usar las palmas, queda bien, ¿eh? La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Qué bien, bueno. Acá tenemos a mi diestra, Julio, que también en la escuela dominical, aquí en la cancha, estuvo él hoy tocando para los niños, y con Bernardo, ya es un equipo, ¿eh? Qué bien, vamos bien. Falta Martín, que ha escapado un poco, últimamente, con esto de no a la presencialidad, pero ahora que sí a la presencialidad,
Ya un teclado tenemos que meter acá y volver a otro micrófono más y ir creciendo según, bueno, con todo el talento que hay aquí. Bien. Y está Marcelo, damos la bienvenida a Marcelo. Marcelo Graña, es hermano de Paul. ¿Sí? Y bueno, tenemos una historia con Marcelo, ¿no? Varias historias de años, no sé, muchísimos años. Hacíamos de todo. O sea, trabajaba muchas veces conmigo en el campamento, íbamos a Villa Soriano, jugamos al fútbol, éramos una dupla, pero imbatible. Dábamos vuelta a los chicos ahí en el Timbó, y bueno, evangelizábamos, oramos, era grande, grande. Yes. Y estamos contentos que hoy está entre nosotros. Allí cada uno de ustedes que hizo el esfuerzo para estar, para dar prioridad a este encuentro de la familia de Dios. Vamos a orar. Les invito a orar, que el Señor puede como tomar control de nuestro pensamiento, excluir otros ruidos, lata y cosas así, ¿no es cierto? Que pueda haber un encuentro realmente de tu alma con tu Señor, de tu alma, mi alma, esta familia con el Señor. Querido Dios, gracias te damos por amarnos tanto, gracias por este hermoso día que nos diste, ya prácticamente en medio de un clima o un tiempo de año cuando no se espera una tarde tan perfecta. Señor, gracias por encontrarnos contigo, que tú nos has invitado a pasar al lugar santísimo, el lugar de tu presencia, tu gloria. Gracias que podemos venir aquí juntos, tu pueblo, levantar nuestras voces, que no son tan buenas, pero juntas parecen que, Señor, llena nuestro corazón de esa ternura hacia ti, esa reverencia por quien eres. Y es así, Padre, que nos estamos encomendando a ti esta reunión, todo lo que se haga, lo que se hizo antes y lo que se hará después, Señor, que tú seas realmente esa razón de nuestra vida, que podamos caminar en tus caminos. Gracias, que bendigas tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, y también tenemos a aquellos que están por Zoom o por YouTube. Damos la bienvenida a cada uno que esté presenciando esta reunión. Esta es la luz de Cristo. Yo la haré brillar. ¿Sí? Me dicen que también allá por el hipódromo, ¿no? El barrio hipódromo, estaban reunidos unos cuantos niños. Sí. Buenísimo, bien, dice Adrián. Estuvo Martina. ¿Quién más estuvo? Ahí está, Facundo, Andrea, digo. Andrea, Maite, Mike. Diego, ¿vos también? ¡Qué bien! ¿Y por acá? Bien, Martín, eso, me encanta eso, ¿eh? No hay cosa más linda que estar entre los niños y enseñarles el Evangelio. A uno que tenía a mi lado hoy, mientras había una conversación ahí, yo di vuelta y le pregunté si había aceptado a Jesús. Y me dijo que con Franco había aceptado a Cristo, cuando todavía estábamos haciendo la escuela dominical acá. Y Franco le había regalado una Biblia. Y yo dije, yo vi que levantaste la mano la semana pasada. Dice, sí, porque tenía ganas de hacerlo, pero sabía que ya lo había hecho. Dice, esta es la segunda vez que lo hice. Entonces estuve explicándole, ¿no? De que, bueno, somos pecadores y a veces tenemos una conciencia de que, bueno, quiero más de Dios. Perdoname, Dios. Siempre estoy en tu presencia.
quiero vivir para vos. Y encontramos esa debilidad dentro nuestro, y entonces el que es creyente, ya hijo de Dios, no dejó de serlo, sino que debe decir: papá Dios, me equivoqué, me arrepiento, estuve mal, pero perdóname y sigamos juntos. Esta es la luz de Cristo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Está cálida la tarde, esto lleva palmas, yo no puedo golpear mis manos con el micrófono y todo eso, así que háganlo ustedes por mí, por favor. Sí, casi todo. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, 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 Jesucristo es el Señor, siempre brillará. Jesucristo es el Señor, siempre brillará. Chicas, brillará, 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 dale luz a la ciudad, hasta tu brillar, dale luz a la ciudad, hasta tu brillar, brillará, 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 brillará. Muy bien, tomen asiento. Ahí está, ¿no? Cantamos lindo, así parados. Se ve la elegancia de cada uno. Las palmas salieron bastante pasables. Saben que vamos a cantar una canción. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Me suena a un salmo eso. ¿A ustedes no? ¿Qué salmo vendría a ser? El 46. 46.1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Sí? Y 2 por 3 encontramos personas que están tristes. Hay momentos en la vida cuando sucede así. Y nosotros podemos tener una palabra, la palabra de Dios. Dios es tu amparo, puede ser tu amparo si entregas tu vida a Él. ¿Sí? Vamos arriba con esta canción. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Cielo y tierra podrán pasar, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra podrán pasar, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Bramaron las naciones, reinos titubearon. Él dio la palabra, desde la tierra derritió. Por nosotros siempre Jehová está, aunque es refugio y tenemos que confiar. Él es nuestro refugio y tenemos que confiar. Cielo y tierra podrán pasar, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra podrán pasar, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Muy bien, bueno, es hermoso cantar esa canción.
nos hace acuerdo de muchas serenatas en las calles de Mercedes, pasada la medianoche y cantando: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es tu única esperanza. Y entonces, ¿por qué poner nuestra atención en lo que no es una esperanza fiel y permanente? Vamos a estar escuchando a Adrián con el mensaje de esta tarde y luego vamos a cantar algunas canciones más, ¿sí? Así que pido a Adrián que pase. Muchas gracias por ahora a los músicos, pero por favor vuelvan después. Y así vamos aprovechando el mensaje de hoy por Adrián Magallanes. Bueno, muchas gracias, Rob. Hoy la reunión, estamos con música de fondo porque estamos festejando el cumpleaños de Emi. Así que esta es la música que nos pediste, Emi, no sé, arreglate después con Paul a ver si no le gusta. Así que bueno, qué lindo poder encontrarnos. Hoy el frío nos da un respiro. Estábamos pensando hace un rato si ameritaría hacer la reunión adentro, ver cómo hacíamos, cómo nos organizamos, pero creo que el clima está bien, ¿no? El otro día, alguno casi se murió de hipotermia, pero hoy creo que la vamos a llevar un poco mejor. Bueno, queridos hermanos, vamos a continuar con el tema del domingo pasado. Yo pensé que en dos instancias lo iba a poder completar, pero me va a quedar una tercera. Porque claro, a medida que uno va estudiando más un tema, lo que pasa cuando uno estudia la Biblia es que es cada vez más profundo, ¿no? Insondable. Entonces uno empieza a avanzar y empiezan a aparecer un montón de cosas que capaz que al principio en la mente de uno eran más sencillas, más cortas, y después cuando empieza a desarrollarlas, encuentra que hay mucho para compartir, y bueno, me parecía que no estaba lindo escatimar lo que el Señor me iba mostrando, y bueno, poder compartirlo con ustedes de la mejor forma, no porque yo hable bien, sino porque la Biblia se revela a sí misma, uno es simplemente un interlocutor, y bueno, que realmente podamos hoy ver a Dios en su palabra, lo podemos ver si hay un corazón sincero y genuino, y que podamos disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. Yo le voy a pedir, capaz, si alargue, se podrá acercar a la compu para enchufarla por las dudas que no se nos vaya a quedar. Así que ahí por lo hace. Y May, ¿vos tenés a enchufar la compu? Perdón, es que estoy nervioso con eso y no quiero que se nos quede en la mitad sin batería. Pues no sé si, capaz que aguanta, pero capaz que no. Así que bueno, bien, queridos hermanos, estamos pensando la semana pasada un poco sobre un aspecto vinculado a un cristiano genuino. Estamos hablando sobre las marcas distintivas. ¿Cuáles son las marcas que distinguen a un verdadero cristiano? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hace que alguien realmente sea verdadero cristiano y no un mero asistente a la iglesia o alguien que no cree en nada? Y vimos que un detalle, lo maté ahí con el grito, vemos que hay un detalle sobre un cristiano genuino, es que es alguien que ora, que habla con Dios, que se comunica. La oración es la forma de comunicación que Dios ha resuelto en su palabra darnos para que nosotros hablemos con Dios. Entonces la oración es una marca genuina de un cristiano verdadero. Alguien que es cristiano de verdad, ora. Es verdad que nosotros antes de ser cristianos, quizás también hablábamos con Dios, quizás también orábamos. Hubo un momento en el que tuvimos una oración muy especial, muy particular, que nos llevó a hablar con Dios sobre nuestra situación y a resolverla con Él, por su gracia. Y desde allí la oración nos va a acompañar hasta el día que nos toque partir. Es la forma de comunicarnos con Dios. Un cristiano genuino ora, habla con Dios. Tendrá momentos quizás de flaqueza, momentos en los que se enfríe un poco, momentos en los que se descentre, por así decirlo, pero la oración tiene que estar presente. De alguna u otra forma, tenemos que volver. Orar agradecidos, orar arrepentidos, orar compungidos de corazón por una situación fuerte, pero tiene que ser una característica genuina, que no es que uno la practica para cumplir con el rito, sino que naturalmente uno dice, esto lo tengo que hablar con Dios, necesito hablar esto con Dios. Por favor, Dios, escúchame en esto. Por favor, Dios, ayúdame en esto. Y sabemos que del otro lado
nos está escuchando. Otra marca que vimos es la comunión, es compartir tiempo con mis hermanos. Y sobre eso estamos avanzando en este tema que estamos viendo, que es la iglesia. Otra marca es compartir con otros el mensaje que nos impactó, evangelizar, compartir con otros el evangelio. Eso es necesario, eso es fundamental, que podamos compartir el evangelio que nos transformó a nosotros. Y estamos viendo eso, ¿no? Marcas distintivas, aspectos que hacen que yo pueda identificar si soy un cristiano genuino o no. A veces uno pasa muchos años participando de algo y después se da cuenta que no era lo de uno, que no era lo que quería. A mí me pasó de estudiar un año en facultad de economía y sobre el final del primer año dije, yo no quiero trabajar de esto, no quiero hacer esto, no me gusta, no me siento cómodo. Digo, ¿qué hago? ¿Sigo o no sigo? Y podría haber seguido y capaz que me hubiese recibido o estaría todavía estudiando, no lo sé. Pero bueno, ahí uno dice, no, voy a cambiar, tengo que hacer algo que yo sienta que realmente estoy haciendo algo que vale la pena. Y el cristianismo, salvando la distancia, tiene algo de esto también. Tenemos que estar convencidos de que esta es la forma genuina y real de entender la vida. El cristianismo es eso, ¿no? Es una forma de entender la vida, es Dios revelándose para darnos una vida plena y una vida eterna. Entonces, ¿cuáles son las marcas que nos hacen a nosotros distinguirnos? No porque somos mejores, sino porque estamos en Cristo. ¿Cuáles son las marcas? Y estas son algunas de las que hemos visto. Hay mucho del carácter también, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero el domingo pasado empezamos a hablar sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el lugar en el que se juntan los cristianos genuinos, entonces tendría que ser una iglesia genuina, por así decirlo. Podría haber iglesias no genuinas, iglesias no verdaderas, y de hecho lo hay, lugares que se llaman iglesias, pero que en realidad no tienen nada de iglesia, no al menos de la iglesia como la Biblia la define. Y ahí cada uno puede imaginarse lugares, puede imaginarse grupos que se reúnen en nombre de Dios, pero la verdad es que allí no está Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que repensarnos, tenemos que mirar, bueno, ¿estamos realmente viviendo como una iglesia genuina? ¿Qué es una iglesia genuina, una iglesia verdadera? Es la iglesia que se basa en el Nuevo Testamento, que vive y que practica conforme al Nuevo Testamento, conforme a lo que Dios ha establecido. Y el domingo pasado vimos qué dice Jesús sobre la iglesia. ¿Qué dice Jesús sobre la iglesia? Porque acá posiblemente en todas las charlas mencionamos la palabra Jesús en más de una oportunidad. Hablamos de Jesús. Y decimos que somos iglesia. Así que esos dos términos, Jesús que es una persona y la iglesia que es un grupo, tienen que estar relacionados. Y Jesús habla de la iglesia. Y cuando Jesús usa la palabra iglesia, está hablando de una asamblea de personas que se reúnen con un objetivo, con un propósito. Y lo vemos claramente cuando Pedro declara quién es Jesús. Pedro dice, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías, el Salvador, el que nos va a librar, el prometido en el Antiguo Testamento que viene a librarnos. Y cuando Pedro hace esa declaración, lo veíamos el domingo pasado, Jesús le dice, la verdad que contestaste genial. Dice, sobre la base de esa confesión, es decir, eso que vos has dicho es la base de la iglesia, de esa asamblea de personas, de ese grupo de personas que van a empezar a transitar este mundo en torno a un tema en común, que es Cristo. Y entonces lo que veíamos, la clase pasada, es decir, lo que veíamos la semana pasada es que Cristo es el fundamento de la iglesia y es el centro de la iglesia. Y ahora vamos a ver un poco más material, qué es esto de que Cristo es el fundamento y el centro de la iglesia. Pero esto es fundamental comprenderlo. El centro acá y el fundamento es Cristo. No soy yo, no es el salón, no son las personas. El centro y el fundamento de esta asamblea de personas es Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes han participado de asambleas, ya sea a nivel político partidario, ya sea a nivel de la escuela, del liceo, asambleas barriales, cooperativas de vivienda. Sé que muchos acá tienen experiencia de asambleas, distintas organizaciones, pienso en Roberto, muchos años ahí en el patronato siendo presidente, ¿no? Y creo que muchos de los que estamos acá hemos participado en algún tipo de asamblea alguna vez. Y la iglesia es una asamblea. Pero el centro de esa asamblea es Cristo. El centro de un grupo de vivienda cuando hacen asamblea es hablar sobre las viviendas, ¿no, Paul? Se juntan ahí a ver cómo arreglar algo, cómo solucionar un tema vinculado a la convivencia. En el patronato era vinculado a cómo trabajar con los presos y con los liberados. En la escuela será para ver cómo arreglamos el salón de clase de los gurises.
En el área político partidaria será ver cómo encaramos tal campaña o a ver qué hacemos en función de tal tema. Pero en la iglesia el centro es Cristo. Él tiene que ser el centro y Él es el fundamento. Y hoy vamos a avanzar un poco sobre esto, el centro y el fundamento de la iglesia, que ya vimos la semana pasada algo, pero hoy vamos a avanzar. Es importante y es necesario considerar que si bien la iglesia no es el salón, no es una estructura definida, sí tiene estos componentes en su funcionamiento cotidiano. La iglesia no es este salón, pero en este salón se reúne la iglesia. Lo importante, no necesariamente somos nosotros, pero nosotros somos los que le damos forma a la iglesia. Los ministerios que realizamos, la hora feliz, no es algo que Jesús dijo, ir por todo el mundo y hacer horas felices. Si es posible, 2 por año en pandemia. No, Jesús no dijo eso. Son formas que nosotros vamos pensando, vamos como creando, inventando, porque Dios nos da la sabiduría, que tienen un objetivo, que es llevar a Cristo. En este caso, a los niños. Jesús no dijo, ir y hacer reuniones de jóvenes por Zoom en tiempo de pandemia. Ir y hacer grupos de adolescentes. No dijo eso. Dijo, ir y predicar el Evangelio. Nosotros hemos encontrado, hemos entendido que estas formas sirven para lograr ese objetivo. El centro tiene que ser Cristo. Cuando el centro de la reunión de jóvenes es la reunión de jóvenes, ahí empezamos mal. En las horas felices, en lo que sea. Porque el centro tiene que ser Cristo. Tenemos que estar pensando siempre en Cristo. Y la Cena del Señor es un momento en el que venimos a pensar en Cristo. Que venimos a mirar estos símbolos para pensar en la obra redentora. Y nosotros hoy estamos acá gracias a esa obra, gracias a la resurrección. Y vamos al libro de Hechos. Vamos, vayan buscando ahí. Mientras tanto, les cuento que cuando uno lee el libro de Hechos, se va a encontrar con el crecimiento, el desarrollo primitivo, primero, de la iglesia. Uno lee Hechos y ve cómo la iglesia arranca y cómo se desarrolla. Cómo esta asamblea de personas en torno a la persona del Señor Jesucristo crecen, se desarrollan, cómo avanzan. Es un libro fantástico para poder leer y pensar en clave de iglesia, cómo estamos viviendo, cómo estamos creciendo, cómo nos estamos desarrollando como cuerpo. Es fundamental. Y este libro nos relata eso, nos muestra la primera gran expansión del Evangelio, cómo algunos hermanos empezaron a viajar por todo el mundo predicando el Evangelio. Algunos lo hacían a través de su vida cotidiana, comerciantes que viajaban de un lado al otro y allí iban compartiendo su fe. Otros lo hacían porque los corrían por ser cristianos y tenían que ir a otra ciudad y llegaban a la ciudad y lo primero que hacían era predicar el Evangelio. Así lo corrían de esa ciudad y tenían que irse a otra, ¿no? Y ahí se va desarrollando. Y otros mucho más premeditadamente organizaban viajes, como el apóstol Pablo, para poder ir visitando distintos lugares y allí ir consolidando iglesias. Pero el centro siempre es Cristo. Y el motor siempre es el Espíritu Santo. Siempre es Dios quien origina todos estos movimientos. Y el libro de Hechos nos habla de ese primer momento de la iglesia. Y después tenemos las cartas en el Nuevo Testamento que nos hablan básicamente de la consolidación de la iglesia y intrínsecamente, es decir, totalmente unido al desarrollo de las personas como cristianos. No sé si me explico, pero cuando uno lee las cartas encuentra que son enseñanzas para ver, bueno, ¿cómo tengo que vivir la vida cristiana yo? ¿Cómo enfrento esta situación? ¿Cómo resuelvo esta otra? Y si bien el Antiguo Testamento tiene muchas pistas, muchas señales, a Martín le gustan los proverbios, ahí realmente encontramos mucho del carácter de Dios y cómo quiere que seamos, pero las cartas del Nuevo Testamento tienen ese contexto que es la iglesia y bueno, cómo un cristiano se tiene que desarrollar en este contexto. Y eso hace que veamos cómo la iglesia se tiene que desarrollar, porque la iglesia es la asamblea, es el grupo de cristianos que se juntan con un centro en común que es Cristo. Y vamos a encontrar en el Nuevo Testamento 4 grandes puntos. Ya vamos a ir a Hechos, pero 4 grandes puntos encontramos en el Nuevo Testamento, posiblemente muchos más. Y acá hay muchos que saben más que yo, así que encontrarán muchos más o pensarán en más. Pero yo pensaba en 4. Hay un punto, estamos hablando de la iglesia, estamos pensando en una iglesia genuina. Y ahora estamos mirando qué dice la Biblia a las iglesias genuinas del Nuevo Testamento. Uno de los puntos es, tengan cuidado con los falsos maestros. Esta es una realidad que aparece. Uno lee las cartas del Nuevo Testamento y encuentra en casi todas alguna advertencia a falsos maestros.
A veces los falsos maestros eran judaizantes, es decir, personas que pretendían agregar al evangelio el cumplimiento de la ley. Y así, Jesús es importante, pero también es importante guardar el sábado, también es importante no comer tales animales, también es importante celebrar determinadas fiestas, también es importante hacer esto, hacer aquello, hacer aquello. Y ya la salvación se contaminaba con un montón de obras. Cuando la Biblia es clara y nos dice que la salvación es por gracia. Las obras serán una consecuencia de la salvación, pero la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, no depende de nosotros. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, nos habla de esto, advierte, cuidado con los falsos maestros, con aquellas personas que van a estar dentro de la iglesia y que van a decir, no es solo Cristo, hay que hacer algo para obtener la salvación. Pero también había un grupo que eran los gnósticos, que eran personas que básicamente no creían en la humanidad de Cristo. Ya hemos hablado alguna vez cuando hablamos de introducción a las distintas cartas de este tema, si alguien después quiere saber más podemos hablarlo, pero básicamente no creían en la humanidad de Cristo, negaban que Cristo haya sido humano. Y es una mentira muy grave dentro de la iglesia, que no se puede permitir, y los primeros hermanos aquí enfrentaban a los falsos maestros. Entonces esa es una advertencia para la iglesia. Una iglesia genuina tiene que identificar, esta enseñanza no es correcta. Y si ustedes están ahí sentados en algún momento, identifican algo que no es correcto, me apedrean, ¿no? Apedréenme porque lo mejor que me podría pasar. Ahora no Diego, porque después lo discutimos y vemos si es realmente iba a agarrar una piedra Diego ahí. Pero tenemos que estar preparados para identificar. No conociendo todas las falsas enseñanzas, sino conociendo muy bien la verdadera. Y si alguien empieza a decir algo acá, desde el púlpito, que no es correcto, hay que confrontarlo. Y eso es una advertencia y es una señal muy clara de una iglesia sana, una iglesia verdadera. Hay otro punto que se trabaja mucho en el Nuevo Testamento para una iglesia verdadera que está relacionado la vida personal del cristiano individual, de cada uno de nosotros, con la vida en comunidad. Esto lo encontramos una y otra vez, este juego. Sobre todo cuando se habla de la santidad vinculada a lo sexual. Nosotros leemos las cartas del Nuevo Testamento y encontramos muchas advertencias en contra de la inmoralidad sexual. Y eso naturalmente está relacionado con la vida de iglesia, con cómo afecta, cómo lastima a la iglesia, cómo la destruye. Y sumado a eso, las relaciones interpersonales. Este es como un triple combo que aparece en el Nuevo Testamento que tiene que ver con la moralidad de los cristianos, cómo eso afecta a la interna de la iglesia y cómo nos relacionamos entre nosotros. Esto lo encontramos en todas las cartas, encontramos algo vinculado a las relaciones interpersonales y a la santidad. Si ustedes quieren saber cómo comportarse, miren la Biblia. No para cumplir con estas normas y decir, ay, qué bueno que soy, sino para corresponder el amor de Cristo en la cruz. Una iglesia genuina es una iglesia que realmente está dispuesta a mirar a Cristo, que Él sea el centro, y a vivir conforme a la voluntad de Dios. En lo personal, en la santidad personal, y en lo relacional, en mi santidad, en mi relación con mis hermanos. ¿Cómo me relaciono? ¿Cómo le hablo a mis hermanos? ¿Cómo demuestro genuinamente, cómo demuestro verdaderamente el amor? ¿Cómo se ve el amor entre nosotros? Eso es algo que aparece en el Nuevo Testamento. La consolidación de la iglesia. Al comienzo de la iglesia había problemas. Basta mirar Filipenses, a Pablo diciendo, muchachos, díganle a Evodia y a Sinti que se dejen de pavada. No pueden leerlo después ahí, Filipenses 4. Déjense de pavada, trabajen juntas. Y esto una y otra vez aparece, las relaciones interpersonales. Creo que era, Edward Luce, hace años cuando vino, que él decía, ¿cuál es el principal problema de la obra misionera? ¿Por qué se desarman las obras misioneras? ¿No? Ya no es un problema económico, es un problema interpersonal. Dos hermanos maduros no pueden trabajar juntos en función de un mismo objetivo. Es triste, ¿no? Si no, pregúntenle a Pablo y a Bernabé, que no se pusieron de acuerdo y se tuvieron que separar. Qué importante esto. Las relaciones interpersonales en la iglesia son fundamentales y la Biblia habla muy claramente de eso. Hay otro punto
pensando en iglesias genuinas, ya vamos a leer un pasaje bíblico, no se preocupe. Pero hay otro punto, pensando en la iglesia genuina, que es el de la estructura de una iglesia. Si uno mira el Nuevo Testamento, encuentra que hay una mínima estructura para la organización de la iglesia. Que no es una estructura jerárquica, sino una estructura de orden. No es como la asamblea quizás barrial que tiene el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero, el vocal, y entonces el presidente puede tomar determinadas decisiones, pero para otras tiene que negociarlo con la asamblea, y hay como luchas de poder a ver quién termina ganando. Y cada tanto hay elecciones y se cambia el presidente. Este es otro tipo de asamblea, es una asamblea donde no hay jerarquías, sino que hay orden. Y el orden funciona en base a la sumisión en amor. ¿Cuál es el orden que la Biblia nos establece? Un cuerpo de ancianos, un grupo de hermanos maduros que velan por la salud espiritual de las personas, y un grupo de diáconos, que son personas que velan por los aspectos materiales de la congregación. Si está ordenado el lugar para recibirnos, pero también si hay una situación de necesidad que tengamos que atender. Esa es la gran misión del diácono. Podríamos un día hacer un estudio sobre ancianos y diáconos, pero en términos generales esas son las dos grandes misiones que Dios plantea. Sin embargo, no es jerárquico, no es que estos manden a los otros. No es los ancianos mandan a los diáconos mandan al resto. No establece eso. Establece una autosumisión. Someteos los unos a los otros. Sí dice, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan. Pero es una sujeción basada en el amor, como la del esposo, la de la esposa al esposo, como la de Cristo a Dios Padre. Y en esta organización mínima que Dios le da a la iglesia, definitivamente con mucha sabiduría, porque ya vemos estructuras que tienen, ¿cuántos jerarcas, no? Basta pensar en una estructura muy común en nuestra iglesia, en nuestro contexto, ¿no? Que tiene el arzo no sé qué, el no sé cuánto, y hay 400 personas ahí con cargos jerárquicos, que este manda este manda. Eso no es la iglesia. Eso no está establecido acá. Acá está establecido un cuerpo de ancianos que velan por la grey local, un cuerpo de diáconos que velan por las situaciones concretas de esta grey, y un cuerpo de personas que miran a Cristo y que se edifican unos a otros a través de los dones y de los ministerios. Eso es lo que dice la Biblia, no dice más. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros para que nos edifiquemos unos a otros. Nos ha dado la misión de predicar el Evangelio para que alcancemos a los que no conocen. Y acá tenemos una mínima estructura de orden, de funcionamiento. Los ancianos, los diáconos y el resto de los hermanos cumpliendo todas tareas que nos edifican unos a otros. Y hay un cuarto punto para pensar en una iglesia genuina. Hemos dicho que una iglesia genuina es una iglesia que se centra en Cristo, que se fundamenta en Cristo. Y un cuarto punto tiene que ver con esto, ¿no? Tenemos dones, tenemos la capacidad de desarrollar nuestros dones para servirnos unos a otros, para impactar en la sociedad, y tenemos que hacer eso. Si vos hoy estás acá sentado, si usted hoy acá está sentada, y no está haciendo nada con los dones que Dios le dio, no en el templo, no en las actividades. Sí es importante allí desarrollarnos. Pero si no estás haciendo nada en tu vida cotidiana para alumbrar, la verdad que no sé. No sé si sos cristiano, capaz sí, y estás muy frío, estás muy lejos, no has entendido algunas verdades, pero Dios nos llama a todos a servir. Dios nos llama a todos a edificar. Dios nos llama a todos a ser parte de esta iglesia, pero parte activa, no parte pasiva. Eso no existe. No existen cristianos pasivos y cristianos activos. El cristiano es activo, tiene que servir, tiene que alumbrar. Y miren, vamos a Hechos, ahora sí. Les prometo que no voy a hacer más largo que la introducción ahora, así que quédense tranquilos. Dice Hechos, capítulo 1, versículo 14. Estamos mirando Hechos. Capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes
juntos. Vamos al versículo 42 de este mismo capítulo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren el versículo 44 del capítulo 2 de Hechos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Versículo 46. Perseverando unánimes. Dice el 47, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a los que iban a ser de ser salvos. Capítulo 4, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y oraron. Miren el versículo 32. Y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. Y capítulo 5, versículo 12. Estaban todos unánimes. No sé si notaron el hilo conductor de estos pasajes. Si no lo notaron, se los digo. Unánimes. De un mismo sentir, de un mismo ánimo, con un mismo objetivo. Cuando Hechos describe a la iglesia en su comienzo, no pasa por alto la unidad. No habla tanto de si hacían horas felices en el barrio 33 y en el hipódromo. No habla tanto de si hacían reunión de damas, damitas y damotas. No habla tanto de eso. Habla de que había unidad en el trabajo. Pero no era la unidad para el trabajo, sino que era la unidad en sí misma. Por eso dice que estaban unánimes, que tenían un mismo sentir, que eran de un mismo corazón, que eran de una misma alma, de un mismo alma. Por eso lo dice. Porque realmente estaban todos muy bien enfocados. En la iglesia, en sus comienzos, el enfoque estaba claro, era Cristo. Y eso permitía que todos puedan sentir esta unidad. No es que todos procuraban la unidad para lograr el objetivo, sino que como estaban bien enfocados en el objetivo, el resultado era la unidad. ¿Vieron que es distinto? Uno requiere de nuestras fuerzas. Ay, no me la fumo a Cecilia, pero no me queda otra, ¿no? Y Cecilia diciendo lo mismo de mí. Pero si yo estoy enfocado en Cristo y Cecilia enfocada en Cristo, naturalmente vamos a estar unidos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es, si bien nosotros tenemos que guardar la unidad, no es con la fuerza humana para que esto no se desarme, sino centrados en Cristo, naturalmente acá va a haber unidad. Acá vamos a servir juntos, acá vamos a honrar al Señor juntos, acá vamos a alabar juntos, acá vamos a orar juntos. Y cuando vemos esta estructura de la iglesia primitiva, lo que ellos hacían cuando se juntaban era participar del pan y del vino, pensando en Cristo, alabar, adorar a Dios, orar, predicar la palabra, ¿no? Las mismas tareas que nosotros hacemos. Pero el común denominador era esa unanimidad, esa unidad en Cristo, que permitía que actuaran juntos, que trabajaran juntos, que sirvieran juntos, que honraran a Dios juntos, unánimes, de un mismo espíritu. Ahora, en este hermoso contexto de unidad, ¿cómo se imaginan esa iglesia? Yo me imagino una ronda gigante, esto es mi mente, ¿no? Una ronda gigante, todos agarrados de la mano dando vueltas, ¿no? Alrededor de Jesús. Un montón de niños jugando, todos felices. Dice, qué lindo ser parte de esta iglesia primitiva, todos juntos, unánimes, sirviendo al Señor. Y saben que hay un punto que tiene que ver con una iglesia genuina y que es el punto al que le tenemos que prestar mucha atención en esta tarde, que es el de cómo estamos personalmente. ¿Alguien sabe? Esta es una pregunta que les voy a hacer en función de lo que yo sé, así que capaz que saben más que yo y no me responden lo que yo quiero. Pero, ¿alguien sabe cuál es el primer gran pecado con una condena que te atemoriza, que te da miedo? El primer gran pecado de la iglesia, o en la iglesia, en el contexto de iglesia, que escuchar cómo se resuelve te da miedo, te atemoriza, te paraliza, diría yo. ¿Eh? La mentira. Vamos a Hechos capítulo 5, y yo a esa mentira le añadiría otra palabrita
¿Qué es la apariencia? ¿Qué es? La esencia de la apariencia es la mentira, ¿no? Mostrar algo que no sos. Miren lo que pasa en esta iglesia ideal de la que acabamos de mirar. Unánime juntos, un alma, un espíritu. Servían juntos, adoraban juntos, oraban juntos, predicaban juntos, disfrutaban de la comunión, Cristo era el centro. Pero miren lo que pasa en Hechos 5. Es el mismo contexto histórico, estamos hablando del mismo momento histórico, no es que pasaron 400 años entre Unánimes y Hechos 5. No, no. Un día pasó una cosa y otro día esto. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo, también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Se acuerdan que la iglesia del primer siglo era una costumbre que los hermanos vendían cosas que tenían y las llevaban a la iglesia para compartir con otros, con los que tenían menos? Y esto es lo que están haciendo Ananías y Zafira, este matrimonio. Con una palabrita ahí al principio del 2 que dice, y sustrajo el precio. Y miren el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Vino un gran temor sobre todos los que oyeron. El relato continúa, a la esposa le va a pasar lo mismo, ustedes pueden mirarlo después en detalle y sacar mucha más riqueza. Pero yo pensaba, es fundamental que nos centremos en Cristo, porque cuando nos descentramos, cuando Cristo deja de ser el centro pasamos a ser nosotros. Y cuando nosotros somos el centro, somos capaces de cualquier cosa. Incluso de seguir sirviendo a Dios, pero engañando a todo el mundo, simplemente por apariencia. Y este es el punto en el que quería que pensáramos hoy. Todo lo lindo de la iglesia proviene de Dios, pero lo que daña a la iglesia proviene de nosotros. Por eso tenemos que estar centrados. Por eso lo importante de la iglesia no es que tengamos un objetivo en común, sino el objetivo. No es que todos nosotros nos juntamos y decimos, bueno, vamos a poner un objetivo en común. Embellecer el barrio 33. Bien, vamos arriba. Se termina ese otro objetivo. ¿Cuál será? Bueno, ahora vamos a, no sé, hacer tal cosa. No, el objetivo es Cristo. Él es el centro. Hacia Él debemos mirar. En Él debemos habitar. Que cada actitud que nosotros realicemos en este cuerpo tenga a Cristo como centro. ¿Vas a hacer una hora feliz pensando en que arrancamos con esto? Que Cristo sea el centro. ¿Vas a dar la lección en la hora feliz? Vinieron 3 niños, Cristo es el centro. Le vas a contar de Cristo a esos niños. Vas a jugar con ellos para que vean a Cristo a través de vos. Vas a hacer una reunión de adolescentes, vas a hacer una reunión de damas. Vas a tocar la guitarra. Cristo tiene que ser el centro. Porque cuando nos descentramos, nos pasa lo que a Ananías. Terminamos haciendo las cosas por apariencia, pensando que podemos engañar a alguien. Pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? Lo dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas, ¿no? A Dios no le podemos engañar. Y Ananías y Zafira creyeron que podían demostrar algo que no eran. Era una hermosa obra. Seguramente llevaron plata, de verdad. Llevaron plata y dijo, acá estamos. Y Jesús advierte contra esto. Jesús dice, cuando hagas justicia, cuando des a los pobres, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. No seas como los fariseos que hacen tocar trompeta para que todo el mundo vea lo que estás haciendo. Porque ¿qué es lo que está atacando Jesús? El motivo por el que hacían las cosas. Estaba bien ayudar. Lo que no está bien es decir, mirá, qué genio que soy yo. Mirá, qué bueno. Hoy se convirtieron en 3 niños conmigo. Qué capa, soy Martina. O sea, ese no puede ser el centro. Porque cuando el centro soy yo, todo se empieza a descentrar. Y en la iglesia primitiva, esto se cortó de raíz. La apariencia se cortó de raíz.
no es un problema de inmoralidad sexual, no es un problema de relaciones interpersonales, no es un problema de si el salón era rojo o verde. El problema acá es la apariencia, es tratar de demostrar algo que no soy, es llevar adelante una tarea tratando de engañar a los otros, solamente para sentirme bien yo. Una iglesia genuina tiene que carecer de apariencia, tiene que ser genuina, tiene que ser sencilla. Tenemos que estar dispuestos a servir al Señor con un corazón sincero. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? A veces es simplemente por orgullo, a veces es para que otros digan, qué bien lo que estás haciendo. A veces es por religión, siempre lo hice, lo tengo que seguir haciendo. Y no quiere decir que estas cosas en sí mismas estén tan mal, porque está bien tener hábitos y hacer las cosas por hábitos, por ejemplo. Pero el gran llamado es hacer las cosas con un corazón sincero. Y por eso Jesús advierte contra la hipocresía. Por eso Jesús dice, cuando ores, no lo hagas en público a los gritos, para que todo el mundo diga, ay, mirá este religioso. Entra en tu aposento y ahí en los secretos, habla con Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que hagan ahí en Gálatas capítulo 3, sea de palabra, sea de hecho, no lo hagan para los hombres, háganlo para Dios. Porque Pablo tenía claro cuál era el centro. Lo que nosotros hagamos, la forma en la que nosotros sirvamos, cómo desarrollamos nuestros dones, cuáles son nuestros ministerios, qué hacemos con nuestros salones, qué hacemos en nuestra vida cotidiana. El centro tiene que ser Cristo, mirarlo a Él y decir, ¿esto agrada a Cristo o no agrada? ¿Esto honra a Cristo o no le honra? ¿Esto muestra a Cristo o no lo muestra? Por eso el apóstol Pablo, hablando de la relación entre los siervos y los amos, le dice a los siervos, no agraden al ojo del amo, ustedes tienen que agradar a Dios. Y de esa forma están adornando la doctrina. Porque realmente la esencia de todo lo que hacemos, sea ser buenos trabajadores, sea ser buenos maestros de escuela dominical, sea ser un buen anciano, sea ser un buen guitarrista, sea ser un buen tocador de bongos, sea lo que sea que hagamos, tiene que ser para Dios. Y cuando Cristo es el centro, cuando lo que yo lo hago por amor a Él y para Él, sucede que trabajamos unánimes, sucede que trabajamos juntos. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo 5, así alumbre vuestra luz. Para que vean sus buenas obras, es necesario que nosotros hagamos cosas, pero glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso Jesús dice, ámense, para que me conozcan a mí. El centro siempre es Cristo. El centro de nuestra tarea es Cristo. La razón por la que tengo que ser un buen esposo es Cristo. La razón por la que tengo que ser un buen hijo es Cristo. Cada actividad que yo desarrollo tiene que estar centrado en la obra de Cristo. Porque cuando Cristo sale del centro, nos pasa lo que a Ananías y Zafira. Nos pasa lo que les pasó a ellos. Terminamos siendo aparentes, mentirosos, una cáscara sin sentido. Por la gracia de Dios, no sé ustedes, pero yo muchas veces he sido un tanto Ananías. Muchas veces he hecho cosas porque sí, por apariencia, por orgullo personal, para mostrarle a otros algo que la verdad no sé qué es. No sé si a ustedes alguna vez les pasó, pero a mí me ha pasado. Posiblemente me pase. Pero tenemos que estar con las cuentas cortas con Dios. Rápidamente ir y decir, Señor, perdóname. Perdóname que no estoy haciendo esto con un corazón genuino para adorarte a vos, para honrarte a vos. Perdóname, Señor. Restaurame, quiero servirte a vos, quiero honrarte a vos. Quiero que mi granito de arena para con la iglesia local sea construir una iglesia genuina, una iglesia donde se construya genuinamente en base a vos. Que realmente ese sea el espíritu en esta tarde, que al mirar el pan, al mirar el vino, al mirar el sacrificio de Cristo, volvamos a centrarnos. Por esto es que soy cristiano. Gracias a esto es que yo soy cristiano. En función de esto es que yo soy cristiano. Y que así esté nuestro centro. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tu guía, gracias por el desafío que tú nos das de poder enfrentarnos a
al ejemplo de la primera iglesia, por el llamado que tú nos haces a imitar a estos hermanos en lo bueno, pero a tener cuidado con lo malo que aflora del corazón humano, con lo malo que hay en cada uno de nosotros, y cuando nos descentramos, nos alejamos, nos apartamos, metemos la pata, arruinamos nuestro testimonio, el testimonio de tu iglesia, Señor. Y Padre, queremos pedirte en esta hora que nos ayudes a estar firmes, a centrarnos en ti, y que de esa forma en este lugar haya unidad, en este lugar haya un mismo corazón, un mismo espíritu, que en este lugar el centro sea nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo sea nuestro motor y que nos guiemos por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Rob. Gracias, Adrián. Cuán importante es, ¿no? Tal vez cantemos una canción antes de tomar del pan y del vino. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Después estoy pidiendo a Paul que dé gracias por el pan, que puede ser desde aquí. Y Facundo y Bernardo podrían entonces repartir el pan. Pero primero vamos a cantar esta canción. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has regalado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, puedo entrar confiadamente ante ti, para darte las gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Oramos, querido Dios y Padre Santo, queremos darte muchas gracias por nuestra oración. Gracias por todas esas cosas que nos has permitido vivir. Gracias por hoy disfrutar de una salvación, Padre Celestial, que no merecemos, pero que por amor, misericordia has derramado en nuestras vidas. Gracias por la vida de Jesús, porque a través de él y su obra hermosa en la cruz, nosotros hoy podemos tener comunión contigo. Gracias, Padre Celestial, por la exhortación de tu palabra, a mantener unánimes la comunión, a no vivir de apariencias, sino una genuina
comunión contigo, relación contigo, Padre Celestial, que nazca de lo íntimo y de lo interno del corazón. Padre, gracias, ayúdanos a adornar nuestra fe, Señor, la fe que tenemos en ti, y adornar la doctrina con sinceridad, con amor, con misericordia, canalizando la luz de Cristo en nuestras vidas. Pero también, Padre, hoy es un día especial porque estamos alrededor de estos símbolos, Señor, para hacer memoria de esa obra maravillosa en la cruz del Calvario que hiciste a nuestro favor. Por eso queremos darte gracias por este pan, Padre Celestial, que al partirlo y a participar de él lo hagamos plenamente conscientes del significado, Padre Celestial, y realmente podamos agradecer de lo más profundo de nuestro ser lo mucho que has hecho con nosotros. Te damos gracias por este pan, en el nombre de Jesús. Amén. Podríamos pedir a Marcelo, podrías venir aquí a dar gracias por el vino. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Gracias por el mensaje de allá, Señor, que nos hace reflexionar, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestras actitudes, sobre nuestras cosas, Señor, y saber que cada uno tenemos cosas que arreglar en nuestras vidas, que no somos perfectos. Pero gracias, Padre, porque tú un día nos tocaste en nuestro corazón, Señor, y nos abriste de este mundo, Señor, para poder estar participando de ti. Gracias, Padre, por ese amor inmenso que tú tienes con nosotros. Y, Padre, te queremos pedir ahora por esta copa, Señor, esa copa que tú derramaste aquí en la cruz por nosotros, Señor. Esa sangre que no merecíamos, Señor, porque éramos seres pecadores, pero por tu gracia, en lugar del amor, lo diste por nosotros. Gracias, Padre amado, y que cada uno, al tomarla, sea consciente, Señor, de la sangre que está tomando, que es tu sangre, Señor, y es de nuestra bendición. Gracias, Padre amado, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Gracias, Marcelo. ¿Podrías, Fernando? Un hermano de allí, ahí está Pablo, se ofreció, para repartir entonces los símbolos. El vino.
El Señor se dio por completo para nosotros y ahora tenemos la oportunidad a través de la ofrenda de darle un poquito de lo que Él nos ha dado y que podamos hacerlo con ganas, con ánimo, con amor, con abundancia según el Señor nos haya prosperado. Vamos a pedir que pasen Martín para pasar la ofrenda, que el Señor nos esté bendiciendo en este momento. Hay unos cuantos hermanos que están mandando saludos por el chat. Y qué lindo que es en distintos lugares donde estén. Algunos de ellos están medio lejos, en Solimar, está Vera allí, y Alejandro y Delia, y los verianos que están viajando de regreso de una reunión de informe en Montevideo, están en la ruta y mandan también saludos. Y bueno, y hay muchísimos más. La señora de Julio, ¿no? Luján, con todos los chicos en la casa. Y así vamos, ¿no? Qué lindo. Cuando estén así por Zoom o por YouTube, aprovechen el chat, ¿no? Nos encanta saber que están allí y que, bueno, estos mensajes el Señor los prepara en nuestros corazones con tanto cariño y esfuerzo, y sentimos que realmente la iglesia es bendecida. Así que
hay cosas que han sucedido y voy a mencionar rápidamente algunos. La reunión de damas de ayer, me parece que fue algo muy agradable, así me contaron. Yo 2 por 3 pasaba y pescaba alguna cosa, pero lo que veía era que se habían reunido las hermanas y qué bendición que es eso. Y con Natalia dando su mensaje desde Manaus. El mes que viene será Betty Starteri, así que ella tiene mucha experiencia también con las damas y bueno, el Señor ya está preparando su corazón porque ayer estuvo presente también. Ayer también se prepararon 12 canastas. Las canastas tienen el motivo de ayudar a las familias más carenciadas en alguna necesidad especial. Algunos hay toda situación de pobreza o de necesidad pasajera, pero que son para atender a necesidades reales. Así que 12 canastas se hicieron y se han repartido casi todas. Y queda algún, lo que quisiéramos hacer, o lo que hace también tiempo que se está haciendo, es la campaña del abrigo, especialmente de ropita de niños, ¿no? Hasta adolescentes, porque, sí, Paul. ¿Algún hermano que quiera donar alguna frazadita que de sobre? Ayer una familia me pidieron la frazada de colchón. Exacto. El colchón ya está, ¿no? Colchón tenemos uno. Bueno, Paul regala su colchón. Exacto. Y frazadas, exactamente, ¿no? Una frazada en esta época, ustedes no saben lo que es, ¿no? O sea, sabemos, pero el que no lo tiene, quisiera tener. Y sabemos, hemos tenido un pedido especial para frazadas, entonces, por favor, los que tengan alguna, la pueden llevar a la casa de Paul, en este caso, o si más cerca, Rosmarie, la nuestra. A ver, vamos a mirar por aquí. Hay 2 hermanos que cumplieron años en esta semana. Raúl Curupawa, que está en Paysandú, ¿sí? Hemos estado orando por su problema de apnea y gracias a Dios que logró un aparato apropiado para él. Y damos gracias a Dios por eso. Cumplió años. También Emi, que está por allá. Emilia, que ya no hay guitarrista, no vamos a cantarle que lo cumpla feliz, porque lo cantamos hoy. Ah, pero vamos arriba. Bien, eso. ¿Cómo? Ahí está. Muy bien, vamos a afinar la guitarra bien para esta canción para Emilia. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Emilia, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla con Cristo doblemente feliz. Bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Apreciamos mucho la tarea que realiza Emilia en la iglesia, como muchos hermanos que sirven en sus áreas, y bueno, hay que reconocer a los hermanos y a las hermanas que realmente son bendición para otras personas. Así que cumplas muchos más. Bien. Acá tengo una pregunta, se hizo. Cuando deje de haber este veranillo y empiece el frío, ¿nos sentamos aquí hasta congelarnos todos los domingos de tarde o qué vamos a hacer?
siempre tenemos la opción de corrernos para adentro, ¿no es cierto? Cualquier duda en los grupos se pone, ¿cierto? Si hay un cambio, se va a notificar. Si hay duda, bueno, pregunten, no hay problema. Y si hay algo tan evidente como que, bueno, hoy hace frío, vamos a hacerlo adentro, ya antes de la reunión estaremos enviando ese mensaje. ¿Sí? ¿Está clarito? Bien, quédense tranquilos que no les vamos a hacer agarrar una neumonía o alguna cosa horrible de esa, ¿no? Bien. Entonces, vamos a escuchar la cifra de la ofrenda y una oración final por los hermanos que no terminaron todavía. Sí, terminaron. ¿Qué? Usen el micrófono, por favor. La cifra fue 10.830 pesos. Bueno, hermanos, oramos. Señor, gracias por este tiempo que podemos apartar. Y bueno, Padre, gracias por haber compartido esta mesa, y lo que pedimos es que tú nos des más sabiduría, Señor, para entender esa obra que nunca también vamos a lograr entender completamente. Pero, Señor, pedimos que tu Espíritu sea que nos guíe también a vivir dignamente, Señor, a vivir una vida entregada, Señor, y que no perdamos el tiempo, Señor, que realmente que no perdamos el tiempo en esta vida, sabiendo que es solamente breve, es una neblina, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a vivir una vida con propósito, con integridad, con santidad, y sabiendo, Padre, como hoy escuchamos, de vivirla para Cristo y sabiendo que un día tú darás el pago, Señor. Así que gracias, Señor, por el tiempo, gracias por cada hermano aquí, Señor, que es parte de tu cuerpo, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bien, y gracias por acompañarnos en este día. Tenemos tiempo para saludarnos con los protocolos correspondientes y nos estamos viendo, bueno, mañana tenemos bíblicamente, ¿sí? A las 7 de la tarde, y hay lunes, martes y miércoles, y después la reunión de jueves, y el viernes está Berea Canta, ¿sí? Así que sábado, si quieren conectarse a la reunión de jóvenes, también. Y va a ser presencial, ¿no es cierto? Estamos posiblemente a las 4 de la tarde en la Rambla, pero les avisamos bien ahí en el grupo. Bien, posiblemente a las 4 de la tarde en la Rambla, la reunión de jóvenes del sábado, pero se va a avisar al grupo de jóvenes, ¿sí? Y tal vez a los demás, ¿no? Podemos llevar alguna sillita y nos sentamos ahí, mirá. Bien, bueno, que el Señor les bendiga, que tengan una semana donde puedan servir al Señor y traer frutos para la gloria de su nombre.